¿Cómo están, Lincolncitos? Lincolncitos, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros en este programa. Ya la cuenta regresiva de que se nos acaba el año está presente. Hoy es 20 de diciembre, pero estamos a 11 días, porque tiene 31 el mes, 11 días de que se nos termine este año. Así que si tú todavía tienes planes o dudas para salir de este país, o si tú quieres regresar a tu país de origen y estar con tu familia, recuerda que te puedes comunicar con nosotros al 512-877-5995. A todos ellos que nos están viendo en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Twitch, ya no me acuerdo en dónde más, en YouTube. Hola, hola a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros de manera puntual. Recuerden que aparte de este live que estamos haciendo los lunes, también lo tenemos los jueves. Y el jueves tenemos una invitadaza que algunos de ustedes ya conocen también para que puedan estar presentes. Pero el día de hoy estamos los que estamos, que es los que usted ha conocido desde cuándo, que es nuestro Fidel Campuzano, administrador de nuestra firma. ¿Cómo estás, Fidel? Hola Carla, pues feliz de estar aquí. Como dices, ya se aproxima el fin del año, las celebraciones, Navidad la próxima, bueno, esta semana de hecho. Uf. Espero ya hayan comprado sus regalos los que lo celebran, o pues la próxima semana, Año Nuevo. Sí, ya en un parpadeo estamos terminando este año. Se fue con el COVID súper rapidísimo, ni lo sentimos. Y bueno, vamos a saludar también a nuestra abogada Kate. ¿Cómo estás, Kate? Hola amigos, estoy bien, estoy también lista para la Navidad con mis hijas, comprando regalos para ellas y ah, libros. Estamos dando muchos libros este año, no tantos juguetes como siempre. Eso está muy bien. Y también ya lista para su viaje, porque no nos contó a dónde va, pero lo que sabemos es que sale de viaje. Así que, pues qué bueno, abogada, que esté con esta intención de pasarla en familia. Y tú también nos puedes contar, Lincolncito, qué es lo que planeas hacer, cuáles son las costumbres tal vez que tú haces en estas épocas, en estos tiempos, y sobre todo si para tus planes es importante tener alguna información de migración, comunícate con nosotros, mándanos un correo electrónico, un WhatsApp, un mensaje de texto, un comentario en cualquiera de nuestras aplicaciones y nosotros entendemos que de manera privada quieres hablar de este tema y así podemos darte una evaluación en menos de 10 minutos en una llamada súper rápida y confidencial, poder darle respuesta a esto. Y bueno, como sabemos que es muy común que muchas personas que son ciudadanas americanas o residentes vivan el proceso de la petición familiar, vamos a hablar de este tema que sobre todo son tips o consejos de parte de nuestra guardiana legal de inmigración, en este caso nuestra abogada Kate, para cuando ustedes se presentan a su cita de su petición familiar. Sabemos que hay muchas preguntas y tal vez muchas también mentiras alrededor de estas entrevistas. Y bueno, la intención de nosotros es poder tener esta parte aterrizada por una profesional para que usted le pueda dar respuesta. Entonces, abogada, yo entiendo que esta última faceta de las peticiones familiares es pasar por el consular process o el proceso consular, pero ¿de qué trata? ¿Por qué se tienen que someter a esto las personas y quiénes? Sí, estamos hablando de casos de familiares hoy y el proceso consular. Y 100% de los inmigrantes, los beneficiarios en un trámite que están afuera de los Estados Unidos, van a tener que procesar por el consulado. Pero también un porcentaje de beneficiarios, de inmigrantes, arreglando por un familiar que ya están viviendo dentro de los Estados Unidos, también van a tener que salir y procesar en el consulado de los Estados Unidos en su propio país, afuera de los Estados. Y eso
igual se llama el proceso consular. Entonces es obvio que personas fuera de los estados van a tener que ir al consulado, pero hay mucha confusión sobre qué inmigrantes que ya están dentro de los Estados Unidos pueden arreglar sin salir o quienes tienen que salir y ir al consulado afuera. Entonces voy a cubrir esa pregunta rápido. Cuando estamos hablando de una petición familiar y alguien es esposo de ciudadano, hijo de ciudadano menos de 21 años de edad o padre de un ciudadano y está arreglando y esa persona entró con visa, aunque quizás se quedó más del tiempo permitido en su visa, esa persona probablemente calificaría para hacer el ajuste de estatus adentro de los Estados Unidos sin tener que salir, sin necesitar un perdón. Pero si no entraron con visa, no son familiares de alguien sirviendo en las Fuerzas Armadas, no han sufrido violencia doméstica y no han sido pedidos antes del año 2001, la mayoría de familiares arreglando van a tener que procesar por el consulado. Después de el paso de la I-130, la petición familiar, y para los dentro de los Estados Unidos hay un proceso de pedir un perdón por la presencia sin permiso que llevan los Estados Unidos. Entonces, digamos, un ejemplo. Si mi esposo entró sin visa de México hace 10 años atrás, ahora estamos casados y yo quiero pedirlo, pero él entró sin visa. Primero yo empiezo con la forma I-130. Cuando eso es aprobada, seguimos adelante con el perdón. Esa es la forma I-601A. En ese perdón estamos probando a inmigración que yo, la peticionaria, va a sufrir daño extremo si mi esposo no puede quedarse en los Estados Unidos. Y después de que ese proceso del perdón está aprobado, luego programamos la cita en el consulado en México, en Ciudad Juárez, y él va a tener que presentarse en esa cita ahí en Juárez para poder regresar con la residencia permanente. Ok, y bueno, yo entiendo que este proceso es un proceso que usted ha recomendado en otros programas que sean asistidos por un abogado, un profesional legal, porque corren el riesgo de salir muchas veces y ya no tener la oportunidad de regresar las personas. Y entonces, ante esto, pues, ¿qué actualizaciones que han salido en el boletín de visas de enero 2022 pueden beneficiar en este aspecto o eso sigue siendo la misma recomendación? Pues eso es dos preguntas. Primero, es si es necesario tener un abogado para ese proceso consular. Y más que todos los restos de casos de inmigración, quizás aparte de defensa de deportación en corte, para el proceso consular es how do you say very, very important, Muy, muy, importantísimo muy importante, ajá, o importantísimo. tener un abogado. Muy importante porque es muy fácil cometer un error en ese tipo de caso. No recibir el perdón necesario, faltar un documento o una como información en un formulario. Y lo menos que puede pasar es una demora muy larga en el caso. Cuando el caso ya está con el Centro Nacional de Visas, cuando estamos preparando para el cita en el consulado, un error, una falta de documentos puede demorar el caso más de 6 meses en total. Entonces, un error muy pequeño puede cambiar el futuro de una persona completamente. Pero lo peor es cuando vimos cuando una persona no sabía que necesitaba un perdón o no hizo el perdón bien, perdonó una cosa pero no otra. Llegamos en la cita en el consulado y le dan una decisión negativa de su caso. Es una hoja azul diciendo que usted no califica para una aprobación de su caso por cualquier razón. Tienen cajitos que los oficiales marcan. Pero lo que pasa después de eso es que esa persona va a tener que pedir un perdón si es elegible para el perdón y esperar hasta un año más afuera de los Estados Unidos, quizás separado de su familia. Entonces, para nosotros tenemos
mucho cuidado, con todos los casos, obviamente, pero especialmente con casos en el proceso consular, porque cuando estamos mandando a un cliente afuera de los Estados Unidos, separado de su familia, tenemos que asegurar que todo está hecho bien, perfecto, y que no hay ningún documento missing, faltando. Is that right? Entonces, y desafortunadamente tenemos muchas consultas con gente que piensan que pues la I-130 no fue difícil. Estamos casados, tenemos hijos compartidos, vamos a meter el acta de nacimiento de nuestros hijos y eso es pruebas de que es un matrimonio de buena fe y eso es aprobado sin dificultad. Y quizás puedan hacer el perdón sin un abogado. Y empiezan a pensar que todo el proceso es fácil. Y cuando tenemos esas consultas, para nosotros es horrible porque estamos hablando de una familia separada, que no sabían que eran estaba recomendable tener un representante y ahora tenemos que arreglar la situación. Espero que entre un año o menos. Pero también es muy simple, Carla, equivocarse en este punto, porque es así como que ya que se aprueba la petición familiar, se empieza a recibir comunicación del Centro Nacional de Visas, que es donde pasa la entrevista. Pero en nada de esa comunicación te mencionan, sabes que vas a necesitar un perdón, tienes que hacer este paso adicional. Entonces es muy fácil simplemente seguir lo que te está guiando inmigración, y pues seguir adelante sin ese perdón, porque ellos no te están, pues más que nada avisando de que vas a necesitar uno. Eso es donde la experiencia de Katie y de todo el equipo que tenemos aquí, ahí es donde entra, de que sabemos que se tiene que hacer el perdón, aunque ya estés recibiendo comunicación del Centro Nacional de Visas. Y que puede confirmar toda esta información. Pues y o algún otro también detalle. el servicio de inmigración tiene un número de un Customer Service Line que puede llamar y los agentes que contestan esas llamadas no saben mucho de inmigración, pero no dicen eso a la gente llamando. Si alguien llama con una pregunta, ¿necesito el perdón o puedo seguirme adelante con el Centro Nacional de Visas? En nuestra experiencia, ellos contestan esas preguntas como saben lo es recomendable a esas personas, pero no son abogados y no saben la respuesta real. Entonces, yo recuerdo muy claro un cliente que se presentó a su cita para hacer huellas. Esa persona había entrado con una visa turista y se casó con una ciudadana y su permiso iba a vencer. Entonces, ellos fueron a la oficina de inmigración donde toman los huellas para preguntar qué deben hacer. Y la respuesta real para una persona en esa situación es quedarse aquí y aplicar para residencia permanente sin salir. Pero ese oficial dijo a él que necesitaba irse antes de que se venció su visa y era como 2, 3 días después de que se venció el permiso. Él se fue y no podía regresar porque había quedado más del tiempo permitido. Entonces esa pareja estaba separada casi 2 años en total por el consejo malo de un oficial de inmigración que no es abogado, que no sabía nada de las leyes ni de ese caso de esa persona. Y ese es solo un ejemplo. Tenemos muchos ejemplos de esa situación en cuando oficiales de inmigración da consejo legal a personas sin tener la educación y la información para poder contestar esas preguntas. Y la gente piensa que pues esa persona trabaja por inmigración. Entonces sabe de mi caso, de las leyes, de qué yo debo hacer, pero no saben. Qué importante que nos menciones esto, Kate, y también lo que Fidel nos estaba comentando, porque los Lincolncitos la verdad es que nos mandan y nos hablan con muchas dudas, como por ejemplo, si ya aceptaron mi carta de petición familiar y mi esposo entró en el pasado a Estados Unidos de manera ilegal y ahora está en México, ¿me lo puedo traer? Esto nos lo manda una mujer que es ciudadana americana. ¿Qué era la primera parte de la pregunta? Si Que ya le aceptaron, o sea, tiene su tarjeta de aceptación por inmigración, pero ella
Dice que si ya con eso nada más se lo puede traer porque el esposo entró de manera indocumentada en el pasado, pero ahorita está en México. Depende en la historia de él y parece que ellos hicieron la forma I-130 y eso es el primer paso en un proceso consular, pero por ejemplo, si él entró sin visa y se quedó más de 6 meses sin permiso en los Estados Unidos, él va a necesitar un perdón por presencia sin permiso. Entonces, el siguiente paso para él sería el perdón, no el proceso consular. Y ese es otro error que mucha gente comete, es piensa que cuando reciben la noticia del Centro Nacional de Visas invitándoles a pagar la cuota, someter la evidencia, la forma de S-260, ellos pagan la cuota, pero no es tiempo para empezar ese proceso. Entonces, hay que consultar con nosotros antes de pagar cualquier cuota o hacer cualquier paso con el Centro Nacional de Visas, porque ellos dan una fecha de límite para comunicación con ellos. Cada año hay que comunicar con ellos o perder todos sus pagos a ellos y quizás el caso también puede ser terminado. Pero eso para esa mujer depende en la historia de su esposo. Necesito saber cuántas entradas él tiene en los Estados Unidos y cómo y cuándo y cuánto tiempo se quedó cada vez para poder dar mi consejo. Wow, excelente. Esto es muy bueno, Kate, porque nos dejas ver que no es una decisión que se pueda tomar así como así nada más. Si tú, que ya eres abogada y que conoces todas estas leyes, hay todavía letras chiquitas que debes de saber para ver la decisión que tomarías para esta familia. Muchísimo más, Lincolncitos, no se arriesgue usted por lo del cuñado, el vecino, el amigo, el primo, como lo pidieron inclusive a usted en el pasado. Tiene que consultar con un profesional para no perder ni su tiempo, ni su dinero, ni la esperanza de poder hacer algo diferente para usted y su familia. Ahora, pensando, Kate, que ya hicieron la I-130, que es la petición, necesiten o no necesiten perdón, ya están en su proceso consular. Entonces, a esta entrevista, porque digamos que es una entrevista, pueden asistir solos, pueden llevar familiares. ¿Cuál sería lo ideal para ellos arreglarse para esta entrevista? Nadie, aparte del aplicante, va a poder pasar por la puerta para entrar en el consulado, pero la mayoría de nuestros clientes, si son parejas, por ejemplo, van um, together, unidos. Juntos. 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 I know that word. Van juntos, pero se quedan en el hotel juntos, van al examen médico, a la cita para hacer huellas, a todas las citas antes de la cita en el consulado, pero solo una persona, el aplicante, puede entrar en el consulado la día de la cita. Y en nuestra experiencia, aunque la espera puede ser largo para la cita, el día de la cita, de hecho, en la ventana durante la cita es muy corta, es como menos de 15 minutos y por eso es muy importante tener todos los documentos ya listos y organizados. En caso de que ellos necesitan algo, puede encontrarlo muy rápido y terminar todo y irse sin complicaciones. Ok, excelente. Esta respuesta no sé quién me la podría contestar de ustedes, o si Kate o también la puede contestar Fidel, porque nos preguntan entonces si ellos no entran a la entrevista, los familiares, y entiendo que entonces tampoco los abogados, porque solamente podrían entrar ellos solos. ¿Y qué hace Lincoln Goldfinch entonces para acompañar a los clientes en este paso? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que les ofertamos para que la gente pueda entender lo importante de que es tener un abogado presente? Pues empezando, lo más importante es decidir en la estrategia del caso, asegurar que estamos haciendo los pasos bien y correctos. Pero cuando estamos en esa parte del proceso, el proceso consular, todo está hecho con la revisión de una de las abogadas. Y antes de la cita, cuando el Centro Nacional de Visas ha recibido la I-864, la forma del patrocinador, reciben la forma del aplicante, todos los documentos civiles, ellos programan la cita en el consulado
Y antes de la cita, tenemos una cita de preparación nosotros con nuestros clientes. Y esa cita normalmente es muy larga, es hasta 2 horas, en donde hablamos de dónde van a quedarse, en cuál hotel, en cuál hotel nuestros clientes han tenido buena experiencia. Y hablamos del horario de su viaje. Su cita en el consulado es un lunes. Eso quiere decir que su cita del examen médico tiene que ser el jueves. Su cita de sus huellas tiene que ser el viernes. Aquí es la dirección del examen médico, los horarios. Y entonces planeamos los días en Juárez o cualquier ciudad donde está ubicada el consulado. Entramos en el sitio de web, elegimos la oficina donde el consulado va a devolver el paquete de aprobación con el pasaporte y la visa inmigrante. Y aseguramos que nuestros clientes tienen el paquete listo con los documentos, con un index, una lista de documentos para que ellos puedan sentirse que todo está organizado y listo. Aseguramos que nada ha cambiado en la vida de nuestros clientes. Nadie ha sido arrestado, nadie ha salido del país, no hay una separación ni un divorcio. Nada ha pasado que va a afectar elegibilidad para el aplicante. No hay un arresto en la frontera, nadie quitó la visa, una redada en un trabajo, cualquier cosa así. No hay tatuajes que puede ser problemático. Cosas así. Entonces revisamos todo, cómo estamos empezando el caso desde la limpieza para asegurar que es seguro para nuestro cliente salir de los Estados Unidos y sentirse cómodo que va a poder regresar inmediatamente después de su cita en el consulado. Muchas gracias, abogada. La verdad es que es muchísimo los detalles que tenemos que cuidar en estos procesos, en general en todos, pero en este específico, qué miedo salir y luego ya no poder regresar y tu familia, si a lo mejor no tienes familia, todo lo que ya construiste por años para tener una vida diferente. Sin duda es muy importante voltear a ver estos detalles. Y hay otra pregunta que también es muy común y dice que ¿qué les preguntan en esa entrevista? Muchos de nuestros rinconcitos tienen ese miedo. ¿Qué les preguntan? No mucho, porque de hecho, cuando hemos llegado en ese punto, la entrevista final, casi todo ya es aprobado. En la I-130, Inmigración ha revisado la evidencia y ha dicho que sí, es una relación real entre esas dos personas. Ella, de hecho, es la mamá del inmigrante o esa es una pareja y es un matrimonio de buena fe, viendo la evidencia. Entonces, eso ya está hecho. Luego seguimos con el perdón y Inmigración ha decidido que el inmigrante merece ese perdón de su castigo por el sufrimiento de su peticionario. Entonces eso ya está aprobado. El Centro Nacional de Visas ha revisado todos los documentos que el peticionario o el patrocinador gana suficiente dinero para apoyar al inmigrante durante su residencia permanente, que el examen médico no sale nada de como abuso de drogas o algo así en el examen, que la solicitud para la visa, que toda esa información sobre la historia de direcciones, entradas, salidas, es igual con la primera forma, la I-130. Entonces, que todo el papeleo está igual, la información, it matches, no sé cómo se dice, it matches. Entonces, eso todo debe haber sido revisado en cada paso. Entonces, en nuestra experiencia, no hay muchas preguntas, pero si hay muchas preguntas, eso quiere decir que hay un problema. Si ellos tienen preguntas sobre los ingresos del peticionario patrocinador, sobre un incidente en la frontera con Border Patrol, cuando hicieron preguntas o una interrogación, que quizás hay un delito, el aplicante fue arrestado y eso no salió en los papeles, pero salió cuando tomó sus huellas, por ejemplo. Cosas así. Entonces,
Normalmente las preguntas solo para asegurar que todo está bien, pero sí, cuando tiene muchas preguntas, eso es normalmente quiere decir que hay problemas. Que es una aplicación mal hecha. Ajá. Que no está acompañada por un profesional y Ujú. faltan detalles ahí que esclarecer para migración. Muchas gracias, Kate. Y Fidel, veo O que nos recuerda que están también a veces para como sacar un poco los capitos al sol de que los clientes no nos confiesan todo. oh, sí, Entonces ahí es donde puede pasar algo malo, donde pues tal vez se les olvidó que tuvieron un arresto hace unos años. o que estaban Y casados con eso otro en su país. exacto, y eso Kate nos los puede confirmar de que lo de 10 años, que mucha gente dice, porque acá, Carla, hay un mito de que la gente cree que después de 10 años se borra el historial. Kate, ¿eso es cierto o no es cierto? No, definitivamente no. Y eso es lo que normalmente puede dar problemas en un caso. Aparte de los ingresos del peticionario, puede ser un arresto o un incidente con el aplicante en los Estados Unidos que no salió en la solicitud, en los documentos, pero también enfermedades como algo serio, como tuberculosis. A veces tatuajes que parece que puede ser conectada a una pandilla. Entonces hay que tener cuidado con tatuajes también. Wow, qué tremendo. Estoy viendo que tenemos de Twitch mensaje, no sé, por ahí, Sí, Fidel. tenemos una pregunta muy interesante y pero antes quiero nada más mandar saludos a las personas que reaccionaron, que tenemos aquí a Marta Olalde. Muchas gracias por su reacción, Marta, a Pablo, a Valderas y a Yunuen Alvarado. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y Kate, esta pregunta es de Deleted Messiah, que tal vez reconozcas el usuario, pero dice aquí de Twitch. Tienen que hacer el proceso consular si el lugar donde nacieron ya no existe. Por ejemplo, the USSR, Persia en Irán, Kampuchea, Camboya, lugares así. Si ya no existen, se tiene que hacer el proceso consular y si se tiene que hacer en dónde ocurre. Sí, es una pregunta interesante y muy importante porque también hay mucha gente que son o viven en países en donde no hay un consulado de los Estados Unidos, por ejemplo, en Cuba. Y lo que tiene que pasar es si no hay un consulado de los Estados Unidos en el área, en el país donde el aplicante vive o de donde es posible pedir una cita en otro consulado. No estoy diciendo que es fácil, pero sí es posible y hemos hecho eso. Tenemos que encontrar una cita en un tercer país donde está ubicada un consulado de los Estados Unidos. Oye, Kate, y nos pregunta aquí un linconcito, si no llega a tener el dinero suficiente para salir a su entrevista, ¿qué es lo que estaría pasando? No hay una organización que ofrece esa ayuda y sé que es muy caro salir y viajar fuera de los Estados Unidos y quedarse en un hotel y regresar, pero desafortunadamente hay que reprogramar su cita o aplacer su cita, pero ese es un punto importante para todos entender que el proceso consular es un proceso muy costoso y hay que ahorrar no solo para la cuota que se pagará inmigración, pero también a los honorarios a un abogado, un representante y también hay que ahorrar para el viaje también, porque puede ser muy caro el vuelo, el hotel y todo. Y el Aparte pierde de también, trabajo. si dejan familia aquí, que no están trabajando, no están recibiendo ingresos durante ese tiempo, también hay que prepararse para eso. Sí. Por último, ya para irnos, hay una linconcita y varios linconcitos ahí muy específicos que, aunque no voy a decir su nombre, ellos ya saben que esta respuesta es para ellos, que dicen, tengo mucho miedo de salir a mi entrevista y aunque yo agarrara su servicio y todo se viera muy claro de poder salir, me daría esto mucho miedo. Y entonces la pregunta aquí es, Kate, cuando nosotros entendemos el miedo, pero yo quiero saber si esto es real. Así como migración tiene, pues, las normas, las leyes, ¿verdad? Y esto podría tomarse que es exacto igual que las matemáticas, es decir, si ya tiene una salida y tiene una fecha de regreso, ¿puede haber algún motivo
después de que lo haya revisado bien con su abogado o, por ejemplo, con nuestros clientes, ¿no? Después de que todo se ve perfecto para regresar, puede ser que haya algo estando del otro lado y que no tuvieran ese regreso. En nuestra profesión y en el mundo de inmigración no hay garantías, porque todo está en las manos de una persona, un human, ah, ser humano, is that how you say it? Human being. Pero en mi experiencia, si nosotros han hecho su caso, han consultado, el cliente nos ha dicho totalmente la verdad de su historia, de cualquier incidente con un oficial, una policía, un oficial de inmigración y que nosotros hemos hecho todo, que los chances son casi 100% de poder regresar, pero la responsabilidad de nuestros clientes es decirnos la verdad y para nosotros nos sentimos que es nuestra responsabilidad asegurar que nuestros clientes pueden regresar. Y antes en la última pregunta estábamos hablando de qué tan caro es ese proceso, pero lo que también quiero decir que es vale la pena porque cuando después de vivir tanto tiempo sin estatus legal, haciendo trabajos que no pagan bien o no tratan bien a sus empleados, pueden regresar con su tarjeta verde, con su green card, su residencia permanente que va a darle el seguro social y estatus permanente por toda su vida. Y eso va a afectar no solo su vida, pero la vida de sus hijos y sus nietos. Entonces, en mi opinión, vale la pena pasar por ese proceso, aunque entiendo, es muy temeroso. Muchas gracias por dar esta respuesta, abogada. Y bueno, Lincolncitos, ya se nos acabó este programa. Ustedes saben que apenas si nos rinde para poder leer algunas de las preguntas que nos mandan. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Si no se dio respuesta a tu pregunta, te estaremos haciendo una llamadita más tarde. Recuerda que todo lo que se platicó aquí es de manera general, no en particular de ningún caso de inmigración. Así que para verlo ya de manera individual, llámanos 512-877-5995. Su beso y nos escuchamos el jueves. Bye bye.